El sol subía por Monserrate esa mañana, como cualquier otra. Su luz tocaba los edificios de ladrillo rojo de Bogotá, la gente se despertaba, preparaban su café, fuerte y dulce. La ciudad empezó a vibrar con su energía de siempre. Los buses pasaban ruidosos por la séptima. Los vendedores arreglaban sus frutas y flores coloridas. Los niños con sus uniformes caminaban al colegio, sus risas resonando en el aire fresco de la montaña. Era un día como muchos otros, un día lleno de rutinas y pequeñas esperanzas. La vida latía por las venas de la extensa capital, un ritmo conocido, pero el cielo guardaba un secreto ese día. Muy lejos, más allá de las montañas verdes, se juntaban las nubes. Eran más oscuras que de costumbre, pesadas, como con promesas de lluvia que no se decían. El aire mismo se sentía diferente, estaba espeso, como aguantando la respiración. Algunas abuelas, sabias en cosas del clima, miraron hacia arriba, entrecerraban los ojos, murmuraban sobre la calma rara, un silencio que muchas veces llega antes de un gran cambio. La mayoría de la gente, sin embargo, seguía apurada con sus vidas, muy ocupada para notar el cambio suave en el ambiente, la advertencia silenciosa. La ciudad, antigua y extensa, había visto muchas tormentas. Había aguantado terremotos y el paso largo y lento del tiempo. Su corazón, la Candelaria, con sus casas coloniales y calles de piedra, había visto pasar siglos. Aún así, la confianza se había asentado como un polvillo fino. Los viejos desagües, construidos por generaciones pasadas, muchas veces estaban tapados. Las construcciones nuevas a veces no respetaban por dónde corría el agua naturalmente. Bogotá era una ciudad fuerte, sí, pero también una que a veces se olvidaba del poder de la naturaleza, más pendiente de su presente agitado que de sus cimientos débiles, sus puntos flacos escondidos. Pocos le ponían atención a los susurros del viento. Traía un olor diferente, una humedad de lejos. El canto de los pájaros de siempre parecía un poquito más apagado. Las montañas mismas parecían verse más grandes, sus picos tapados por una neblina que crecía. El día avanzó, lleno de las tareas comunes de la vida. Se almorzó, hubo reuniones, y los enamorados se susurraban secretos en cafés tranquilos. Pero la sombra en el cielo se acercaba poquito a poquito. Era un invitado que nadie llamó, preparándose para entrar con fuerza, listo para probar el ánimo de Bogotá y su gente. En un apartamento pequeño, no muy lejos del centro histórico, vivía Samuel. Era un joven ingeniero. Su mente siempre estaba llena de líneas, cálculos y diseños. Samuel amaba a Bogotá con una pasión muy grande. Amaba su historia, su cultura llena de vida, su gente fuerte. Él no solo veía edificios y calles, sino algo vivo. Entendía sus cosas buenas. También veía sus debilidades escondidas, los lugares donde la ciudad sufría. Había pasado su juventud caminando por sus barrios, mirando cómo corría la vida y el agua, sobre todo cuando llovía mucho. Samuel le había metido todo su corazón y lo que sabía a un proyecto. Era un plan para un nuevo sistema de desagües, un sistema para proteger el corazón viejo de la ciudad, la Candelaria. Había estudiado los caminos viejos del agua. Había calculado las lluvias cada vez más fuertes. Sus diseños eran muy cuidadosos, hechos después de muchas noches sin dormir y muchas tazas de tinto. Soñaba con una Bogotá segura de las inundaciones que a veces amenazaban sus tesoros más viejos. Creía que su proyecto era muy importante, era su regalo para la ciudad que tanto quería, una forma de cuidar su alma. Presentó sus planos a los jefes de la ciudad, habló con pasión, con claridad, les mostró los datos, las pruebas, lo que pasaría si no hacían nada. Pero los jefes eran hombres de presupuestos y cosas urgentes del momento. Escucharon con educación, algunos asintieron, algunos pusieron mala cara por lo que costaba. Dijeron que su proyecto era muy grande, que no era importante en ese momento. Sus planos los guardaron, para que se llenaran de polvo en algún archivo olvidado. Samuel sintió una tristeza muy grande, como que no podía hacer nada. Sabía que las lluvias llegarían, como siempre. Intentó que el rechazo no le quitara el ánimo. Siguió con su trabajo, diseñando cosas más pequeñas, arreglando problemas menores. Pero la imagen de su plan completo de desagües no lo dejaba en paz. Veía las calles angostas de la Candelaria en su mente. Imaginaba el agua subiendo, metiéndose en las casas viejas, dañando los cimientos de la historia. Sintió como un aviso, un peso grande en el pecho. Sabía, con una seguridad que le daba frío, que la ciudad no estaba lista. Era solo un ingeniero joven, su voz perdida entre tanto papeleo y jefes. El cambio empezó suavemente. Las primeras gotas fueron suaves, casi tímidas.
La gente abrió sus paraguas, algo normal en Bogotá. Algunos recibieron bien la lluvia, un alivio después de tanta calma rara. Golpeaba suavemente los techos y las ventanas. Los niños chapoteaban en los primeros charcos. El aire se enfrió. Por un momento, pareció un aguacero normal de la tarde, de esos que refrescan la ciudad y luego se van. Pero esta lluvia era diferente. No quería ser una bendición suave. Venía con un plan, con una fuerza que no paraba. Entonces, el cielo de verdad se abrió. El golpeteo suave se volvió un rugido. La lluvia caía en cortinas, espesas y grises, tapando las montañas. Era como si toda la tristeza del cielo hubiera decidido caer sobre Bogotá. El viento se unió al aguacero, aullando por las calles, haciendo que la lluvia cayera con más furia. Las canaletas se llenaron rápido y se rebosaron. Los viejos desagües, que ya sufrían, no pudieron con tanta agua. El agua empezó a juntarse en las calles, primero en capas bajitas, luego en corrientes más profundas. El pulso de la ciudad empezó a fallar con el ataque. El miedo empezó a correr por la ciudad como el agua de la inundación. En la Candelaria, las calles angostas y empinadas se volvieron ríos rápidos. El agua llegaba a las puertas de las casas coloniales. Daba vueltas alrededor de los tobillos de los que estaban afuera. Los colores vivos del barrio viejo empezaron a ahogarse bajo una marea gris. Los tenderos corrían para subir sus cosas a lugares más altos. La gente miraba desde sus ventanas, con la preocupación pintada en la cara. El agua subía rápido, mucho más rápido de lo que nadie esperaba. La ciudad estaba débil, descubierta. El ruido de la tormenta era ensordecedor. Era el sonido de la naturaleza suelta, un recuerdo fuerte de su poder. Los sonidos conocidos de Bogotá, la música, las risas, los gritos de los vendedores, fueron tragados por el rugido sin fin de la lluvia y el gorgoteo del agua que subía. Los sistemas de la ciudad, apretados y, en algunos sitios, olvidados, estaban fallando. El orden bien armado de la vida en la ciudad se estaba deshaciendo en un desorden de agua. Las advertencias que Samuel había tratado de decir ahora se volvían una realidad aterradora, escrita con el lenguaje de la inundación. Sección 5. Muros contra el agua en la Candelaria. Samuel llegó a la Plaza de Bolívar, o tan cerca como el agua lo dejó. La plaza histórica se estaba volviendo un lago. Vio la desesperación en las caras de la gente. Estaban amontonados en las puertas, tratando de salvar lo poquito que podían. Sabía que tenía que darles una dirección, un punto para enfocar su miedo y su energía. ¡Necesitamos hacer barreras!, gritó por encima de la tormenta. ¡Podemos desviar el agua! ¡Podemos hacerla más lenta!, señaló una calle angosta, donde el agua se metía con una fuerza que destruía, amenazando una fila de casas antiguas y bonitas. Al principio, dudaron. La tarea parecía demasiado grande, la tormenta era muy poderosa, pero la seguridad de Samuel se contagiaba. Su calma en medio del desorden inspiró una chispita de esperanza. Un señor mayor, un tendero que ya tenía la tienda medio inundada, asintió despacio con la cabeza. ¿Qué usamos, joven?, preguntó con la voz ronca. Samuel miró alrededor. Cualquier cosa, respondió él. Costales, si tienen. Tablas viejas, muebles, piedras de la calle. Cualquier cosa que pueda aguantar el agua, aunque sea por un ratico. Despacio, y luego con más afán, la gente empezó a moverse. Sacaron arrastrando mesas pesadas de madera de los cafés. Encontraron costales viejos y empezaron a llenarlos con escombros, con barro, con cualquier cosa dura. Mujeres y hombres, jóvenes y viejos, hicieron cadenas de personas para pasarse las cosas. Samuel estaba en todas partes, dirigiendo lo que hacían, su mente de ingeniero pensando rápido dónde servirían más las barreras. Les mostró cómo amontonar las cosas, cómo asegurarlas contra la corriente que no paraba. Ya no era solo un ingeniero, era como un jefe en el campo de batalla contra la naturaleza. Un sentimiento de estar unidos empezó a salir de la lucha de todos. El miedo no se fue, pero ahora estaba mezclado con ganas de seguir. Ya no eran víctimas solas de la tormenta, eran una comunidad, luchando con inteligencia y valentía. Las calles de piedra de la Candelaria, que normalmente eran caminos para turistas y gente del barrio, se volvieron trincheras para defenderse. Cada costal de arena puesto, cada tabla acomodada, era una pequeña victoria contra la inundación tan grande. Samuel los miraba, con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y preocupación. La noche apenas empezaba, y lo peor todavía no había llegado. Sección 6. Canales de esperanza, el plan ingenioso de Samuel.
Samuel sabía que las barreras improvisadas eran solo una solución por un tiempo, podían hacer el agua más lenta, desviar un poco, pero la cantidad de lluvia era muchísima. El agua necesitaba un lugar a donde ir, un camino para alejarse del corazón débil de la Candelaria. Su mente iba a mil, acordándose de los detalles de su proyecto de desagües que no aceptaron. Había estudiado el terreno del lugar por años. Conocía las bajadas naturales, las alcantarillas escondidas, los canales viejos y olvidados que estaban debajo de la ciudad moderna. Necesitaba cambiar su gran idea para esta realidad desesperada y del momento. Reunió a un grupo de los voluntarios más fuertes. Las barreras van a ayudar, explicó, con la voz ronca pero firme contra el rugido de la tormenta. Pero también tenemos que ayudar a que el agua se escape. Necesitamos crearle caminos nuevos. Señaló hacia las partes más bajas, lejos de los edificios más históricos. Les explicó cómo podían cavar zanjas no muy hondas, limpiar los escombros de los desagües tapados que los de mantenimiento de la ciudad habían olvidado por mucho tiempo. Era una tarea muy difícil. La lluvia no paraba, y se veía poquito. Pero la claridad de Samuel les dio un motivo. Con palas, barras, y hasta con sus propias manos, el grupo empezó a trabajar. Samuel se movía entre ellos, guiando lo que hacían. Les mostró dónde cavar, cómo conectar sus canales improvisados con los desagües que ya había y que estaban llenísimos. Lo que sabía de ingeniería, antes solo en planos y modelos de computador, ahora lo estaba usando en el barro y la lluvia. Vio cómo un cambio pequeño en el ángulo de una zanja podía desviar mucha agua. Sintió un golpe de energía. Sus ideas estaban funcionando, no perfecto, pero lo suficiente para ayudar. El trabajo era agotador. El barro era espeso y pesado. El agua estaba fría. Pero el compañerismo los empujaba a seguir. No solo estaban cavando zanjas, estaban haciendo canales de esperanza. Estaban convirtiendo las ideas de ingeniería de Samuel en defensas reales para sus casas y su historia. Otros, al ver cómo avanzaban, se unieron. El esfuerzo creció, una red de pequeñas ayudas guiadas por el plan general de Samuel. Era como un director de orquesta, guiando a un grupo de ciudadanos desesperados y decididos en una sinfonía contra la tormenta. Sección 7. La noche más larga. La vigilia de una comunidad. Cayó la noche sobre Bogotá, una oscuridad espesa y pesada, que solo se rompía con los rayos y las luces débiles de las linternas. Pero la tormenta no se calmó. Siguió con una furia muy grande, como si quisiera romper el ánimo del pequeño grupo que defendía la Candelaria. El viento aullaba como un lobo hambriento por las calles angostas. La lluvia siguió su ataque, fría y que cortaba. Las barreras improvisadas crujían por la presión del agua que subía, los canales improvisados luchaban para manejar el agua que no paraba de correr. Fue una vigilia larga y muy dura. Samuel era el corazón de la resistencia. Se movía sin cansarse de un lado a otro, su impermeable mojado por la lluvia, su cara alumbrada por las luces que temblaban. Animaba a los que ya no tenían fuerzas. Ayudó a reforzar una barrera que se caía. Limpió una zanja que se acababa de tapar con sus propias manos. Su energía parecía no tener fin, alimentada por unas ganas firmes de proteger su ciudad. La gente lo miraba, sus ojos mostraban una mezcla de miedo, cansancio y una esperanza terca que él mismo había encendido. No les ofrecía promesas falsas, sino la seguridad de que seguían luchando sin parar. Hubo momentos de desesperación, un pedazo de una barrera se caía, y un nuevo golpe de agua volvía a tomarse una calle que creían haber asegurado. Una nueva gotera aparecía en una pared vieja. El frío se les metía hasta los huesos. El cansancio les comía las ganas de seguir. Algunos lloraban en silencio por el cansancio y el miedo. Pero cada vez que la desesperación quería ganarles, alguien encontraba nuevas fuerzas. Una mirada entre ellos, una palabra de ánimo de Samuel, o ver a un vecino que seguía luchando, era suficiente para que siguieran adelante. Eran como un tejido de la gente de Bogotá. Tenderos trabajaban al lado de estudiantes. Señoras mayores ofrecían tinto caliente a los que trabajaban. Jóvenes hombres y mujeres sacaban escombros con una fuerza que no sabían que tenían. Durante las largas horas de oscuridad, trabajaron duro juntos. Sus miedos personales se unieron en unas ganas de todos. Estaban unidos por el peligro que compartían y por el liderazgo inspirador del joven ingeniero que no se rindió. La noche fue una prueba dura, probando su aguante, su valentía y su capacidad de unirse frente a problemas muy grandes. Sección 8. El amanecer. Una ciudad respira de nuevo.
Mientras pasaban las horas más oscuras, un cambio suave empezó a sentirse. Casi no se notaba al principio. La furia del viento pareció bajar un poquito. El golpeteo sin fin de la lluvia en los techos y calles se suavizó, dejando de ser un rugido para ser una lluvia fuerte pero constante. Luego, despacio, la lluvia fuerte misma empezó a calmarse. Samuel, con el cuerpo adolorido por el cansancio, casi sin voz, miró al cielo. Por un hueco entre las nubes que se movían, creyó ver un poquito de color gris, la primera promesa del amanecer. Poco a poco, la tormenta se fue yendo. La lluvia bajó a ser una llovizna, y luego paró. Un silencio profundo, casi sorprendente, cayó sobre la Candelaria, roto solo por el sonido del agua que se iba, y los suspiros cansados de los que la defendieron. Cuando la primera luz del amanecer pintó el cielo de colores grises y rosa pálido, mostró un panorama de destrucción, pero también de una fuerza increíble. Las calles estaban llenas de barro, con escombros por todos lados. Las barreras improvisadas estaban golpeadas, pero casi todas aguantaban. Los canales improvisados todavía estaban llevando lo último del agua de la inundación lejos. La gente de la Candelaria salió de sus casas o de los refugios donde se habían juntado. Miraron sus calles, su plaza. Había daños, sí. El agua se había metido en muchos edificios. Se habían perdido cosas. Pero el corazón de su barrio histórico, las construcciones coloniales tan valiosas, se había salvado en gran parte de lo peor de la inundación. Un suspiro de alivio de todos, tan profundo que parecía salir del alma misma de la comunidad, se sintió en el aire de la mañana. Habían enfrentado la tormenta, y contra todo pronóstico, habían aguantado. Samuel estaba cerca del centro de la plaza, apoyado en un poste de luz, completamente agotado pero con una paz muy grande. Miraba cómo los vecinos empezaban a ayudarse, viendo cómo estaban los más débiles, contando historias de la larga noche. Un orgullo callado brillaba en sus ojos cansados. No habían esperado la ayuda oficial que llegó muy tarde o no llegó. Habían tomado su destino en sus propias manos, inspirados por la valentía y el conocimiento de un joven. El amanecer no fue solo el final de una tormenta, fue el comienzo de una nueva forma de entender su propia fuerza. Sección 9. El legado del guardián, un futuro reconstruido. La noticia de lo que hizo Samuel y el increíble esfuerzo de la comunidad en la Candelaria corrió por Bogotá como pólvora. Mientras la ciudad empezaba a ver los daños grandes que causó la fuerte tormenta, el que el centro histórico estuviera bastante bien cuidado, resaltó como un logro increíble. Los jefes de la ciudad, hasta los que antes habían rechazado las ideas de Samuel, vinieron a ver lo que había pasado. Vieron las barreras improvisadas tan inteligentes y los canales cavados con astucia. Vieron el ánimo de una comunidad que no se había querido rendir. La prueba era clara: la rapidez para pensar y el liderazgo de Samuel, junto con las ganas de actuar de la comunidad, habían salvado un patrimonio muy valioso. Su proyecto de desagües rechazado lo sacaron de los archivos llenos de polvo. Esta vez, lo revisaron con un nuevo afán y respeto. El casi desastre sirvió como una lección fuerte y clara. El consejo de la ciudad llamó a reuniones de emergencia. Escucharon a Samuel, ya no solo un ingeniero joven, sino un guardián probado de Bogotá. Sus planos se volvieron la base para un nuevo compromiso con las obras para la ciudad. La ciudad, que aprendió la lección por la tormenta, por fin entendió lo importante que es prepararse antes. Dieron plata. Empezaron los trabajos para poner un sistema de desagües completo y moderno, usando las ideas originales de Samuel y lo que aprendieron esa noche tan difícil. Al mismo Samuel le pidieron que vigilara partes del proyecto. Su voz ahora tenía peso y autoridad. Se volvió un símbolo de iniciativa, una prueba de que la idea de una persona, con la ayuda de la comunidad, de verdad podía mover montañas, o por lo menos desviar aguas furiosas. Lo que dejó esa noche fue mucho más que tubos y desagües nuevos. Quedó grabado en la memoria de la ciudad. Enseñó una lección muy grande sobre la unión, el no rendirse y la valentía de hacerse responsable. La historia de Samuel se volvió una inspiración, un recuerdo de que aun cuando hay mucha lentitud en los trámites o problemas muy grandes, las personas y las comunidades pueden estar a la altura. La Candelaria, con cicatrices pero segura, quedó como un monumento al espíritu de todos juntos. Y Samuel, el ingeniero callado, fue conocido, con cariño y respeto, como el guardián de Bogotá, el guardián que había ayudado a su ciudad a pasar la tormenta.